La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en la 1420. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Dignidad del Hombre, con un servidor, diácono Javier Moriel. Y de verdad es un gusto, es una alegría, es un gozo, aunque usted no lo crea, el poder estar aquí para compartir, para crecer juntos en este programa especial de hoy miércoles. Estamos totalmente en vivo, hoy miércoles es un programa súper especial y con este programa vamos a dar inicio a una segunda temporada de programación de La Dignidad del Hombre. Los invito a que nos escuchen el próximo domingo en punto de las 8 de la noche. Estaremos retomando ahí el programa Dignidad del Hombre, acompañado en alguna ocasión de algunos de mis hermanos diáconos uxorados, diáconos permanentes. Vamos a estar tocando temas de mucho interés para cada uno de nosotros, y el día de hoy pues quiero empezar a decirles el nombre de este programa. El nombre del programa se llama La Dignidad del Hombre, y el tratado del día de hoy se llama La Dignidad del Hombre también. Hoy quiero compartir con ustedes, platicar un poquito de la dignidad del hombre. Por ahí publiqué en Facebook para que nos una invitación para que nos escucharan, ¿verdad? La dignidad del hombre. Y dice la entrada de este programa unas palabras muy hermosas que a lo mejor, como ya las conocemos, nos pasan desapercibidas por ahí, y con esas palabras de la entrada de este programa yo quiero iniciar el día de hoy. Dice que la dignidad del hombre nace del hecho de haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, y este es el punto de partida para el programa de hoy. La dignidad que nosotros podemos tener nace del hecho de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Quiere decir que nos parecemos, o que debemos de tender a parecernos a Dios. También esta dignidad tiene que ver con nuestra redención, el haber sido reconciliados con Dios por Cristo y estar llamados a la bienaventuranza del cielo. Dios ha formado la creación, lo vemos en el Génesis, ha hecho la creación y la coronó. La cereza del pastel fue el hombre, la criatura que Él quiso hacer que se pareciera a Él, no físicamente, sino en cuanto a la voluntad, en cuanto a la libertad, algunos aspectos que vamos a ir desarrollando más adelante. Dios hace la creación, entonces decíamos, la corona al hacer al hombre. El hombre es hechura de Dios, y a mí me encanta esta palabra, hechura de Dios, porque me imagino a un joyero, así me lo imagino yo, discúlpeme usted imagíneselo como usted guste. Me imagino a alguien, a un artesano, a un joyero que está haciendo algo con sus manos, algo que le pone detalles, algo precioso, algo hermoso, algo que le cuesta, algo en lo que se apasiona, algo que le está gustando, cómo va quedando. Así me imagino yo cuando escucho esta palabra, que somos hechura de Dios, con sus manos, creados como Él ha querido exactamente que seamos. Y así lo podemos leer en el libro del Génesis, les decía, en el relato de la creación. Pero bueno, resulta y resalta que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero Dios le ha regalado también una libertad. Y el hombre, usando mal esa libertad, ha caído, ha roto esta relación de amor, ha roto todo aquello. Nos alargaríamos mucho, usted conoce la historia. Entonces tiene que venir Jesucristo a darnos esta redención, a reconciliarnos con el Señor. Se había perdido algo y Jesucristo viene otra vez a dárnoslo, y con esto nos da otra vez la oportunidad de la bienaventuranza de vivir en el cielo
en la presencia de Dios. Esa es nuestra finalidad a fin de cuentas, llegar a la santidad en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, poder llegar a la santidad. Se nos regaló algo, lo perdimos por el pecado, pero otra vez Jesucristo nos reconcilia, nos da esta oportunidad. Y es que el hombre es valioso para Dios, valiosísimo. Pocas veces entendemos qué tan valiosos somos para Dios. Lo decimos, le hemos costado un precio de sangre, la sangre de su Hijo, ya lo decía ahorita, tuvo que venir Jesucristo para darnos esta redención, para volver a reconciliarnos con el Señor. Sí tiene que ser así, pero a veces creo que no lo meditamos, que no lo pensamos profundamente, porque esto es algo hermoso, esto es algo maravilloso. El Concilio Vaticano II, en el documento de Gaudium et Spes, dice que la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma es el hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo obviamente del hombre y de la mujer. No se vayan a sentir ofendidas. Espero que no estemos a ese nivel todavía de sentirnos ofendidos. Hablar del hombre es hablar del hombre, de la mujer. Somos hechura de Dios, somos criaturas de Dios, ¿no? Y que me gustaría leer este texto completo de la Gaudium et Spes. Y estas palabras también Juan Pablo II las repetía constantemente, estaba enamorado de esta parte, ¿verdad? El hombre es amado por Dios, por sí mismo, por lo que es. Y dice este texto el número 24, numeral 24 de Gaudium et Spes. Más aún, dice, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, y esto lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 21 y 22. Abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, ahí está, no puede encontrar su propia identidad, su propia plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Tenemos una dignidad, la dignidad que nos ha regalado Dios, pero esta dignidad la recibimos para algo más. Este fragmento de este documento de Gaudium et Spes nos dice que así como Dios es trino y uno, ¿verdad? La Santísima Trinidad, la unión de las personas divinas, nos dice, así también debe de ser la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Y esta semejanza, decía, que nos va a ayudar a nosotros a encontrar nuestra propia plenitud en la entrega de nosotros mismos a los demás. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien de su libertad, puede identificar su voluntad como la voluntad de Dios. El hombre tiene que entender lo que es la voluntad de Dios en lo que hace y en lo que vive. Y como decía Santo Tomás Moro a su hija, lo que Dios quiere es siempre lo óptimo. Lo que Dios quiere es siempre lo mejor. Y Santo Tomás Moro entendía de lo que estaba hablando. Le voy a poner un poquito en contexto quién era Santo Tomás Moro. Es el hombre que vivió toda la problemática de la separación de Enrique VIII cuando quiso tener el segundo matrimonio después de divorciarse de su mujer. Ahí se separan de la Iglesia Católica y forma Enrique VIII con algunos otros clérigos que compró y algunos políticos también la religión anglicana, ¿no? Entonces Tomás Moro entendía todo esto porque él quedó en medio de este problema, por eso es santo precisamente, y murió asesinado Tomás Moro, y él entendía todo aquello. Una vez leí un libro por ahí de él, me encantó, de toda su vida, y él, sabiendo que iba a ser asesinado, no tenía miedo a aquello. Él defendía la postura de lo que Dios le decía, ahí también defendía su dignidad. Entonces él llega a ser asesinado, pero no sin antes, de una manera muy inteligente, porque era muy docto, era muy estudiado, escribe el epitafio que va a llevar su tumba. Imagínense, tuvo la oportunidad de escribir el último mensaje después de muerto, invitando a
al Evangelio, invitando al amor, invitando a la conversión, a todos aquellos que lo leyeran. Entonces él sabe de lo que habla cuando le dice a su hija, lo que Dios quiere siempre va a ser lo óptimo, lo que Dios quiere para el hombre, para su creación, siempre va a ser lo mejor. No lo tenemos, desgraciadamente. Vemos cómo nos hemos ido acabando el planeta, vemos cómo hay asesinatos, cómo hay abortos, cómo hay drogadicción, cómo hay vandalismo, cómo hay infinidad de cosas. Pero esto es porque nosotros mismos lo ocasionamos en esa libertad que deberíamos de usar para entregar nuestra plenitud, para hacernos plenos en una entrega de nosotros mismos hacia los demás. Pero desgraciadamente vivimos de una manera muy egoísta, pensamos en el bien propio antes que en el bien de los demás, y eso nos lleva, a hacer muchas cosas que no están bien. Pues más o menos vamos entrando en contexto de lo que es este programa, el entender qué nos da esta dignidad, a qué estamos llamados y cómo tenemos que vivir, queridos hermanos. Yo los invito a que tomen su teléfono y nos marquen, estamos totalmente en vivo. El número en cabina es 608-3652. 608-3652. Llámenos, mande sus saludos, mande sus comentarios. En un momento continuamos con este su programa, La Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Bueno, pues ya estamos de regreso, queridos hermanos, y me da mucho gusto decirles que voy a mandar unos saludos. El primero a mi esposa, Susi, por supuesto que me lo dejó aquí escrito. No les puedo decir todo lo que escribió mi esposa porque me da pena, pero dice algunas palabras como bello, hermoso, guapo, etcétera. Pero no lo debo de decir. Es cierto, un saludo a Susi, que por ahí está. Estamos aquí en la parroquia, de aquí transmitimos y tenemos ahora un evento, por ahí andan trabajando. Y también quiero mandar un saludo hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, tierra de Dios, tierra de encuentro, allá el lugar más hermoso del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua, bueno, Chihuahua completo. A mi primo y compañero de secundaria, imagínense, fuimos juntos a la secundaria y pues ahora tenemos ahí una comunicación vía Facebook, ¿verdad? Mi primo Noé Sigfredo Olivas, un saludo hasta allá, hasta Ciudad Juárez. Él está integrado ahí a un coro ya de muchos años, desde que me acuerdo en la secundaria empezaron con el coro parroquial y todavía hasta la fecha siguen. Ánimo, perseveren, adelante, muchas bendiciones para ustedes. Pues queridos hermanos, en esta noche estamos hablando de la dignidad, de cómo debemos comportarnos, de cómo hemos perdido algunas cosas por nuestra conducta, ¿verdad? Y eso es real, esto lo podemos ver. A veces a lo mejor se usan palabras muy profundas, teológicas, etcétera, y no logramos comprender, pero las cosas de Dios son más sencillas. Vamos a verlo desde un punto de vista más sencillo. ¿Cómo puede el hombre llegar a la felicidad del cielo? ¿Cómo puede el hombre llegar a ser feliz, a ser libre? Y es precisamente mediante el ejercicio de la libertad. Ya les decía en un principio, Dios nos ha hecho libres de elegir, libres de vivir como queramos. Él no se mete en nuestra libertad. Nos ha dado todo y nos ha dado esta capacidad de elección, libre albedrío, dicen algunos. Y muchas veces hemos mal usado esta libertad porque humanamente nos equivocamos. Todo tendría que ser en una consecuencia de una relación con Dios, a través de la oración, a través de preguntarle, cada paso, cada cosa que hacemos, preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres esto? ¿Será bueno hacer lo otro? Porque a veces tomamos decisiones por nosotros mismos, por una inteligencia muy limitada, la inteligencia humana, y no le preguntamos a Dios a veces si Él está de acuerdo en nuestros planes, en nuestros proyectos.
Y de ahí parte todo, de una relación con Dios a través de la oración. Por supuesto, de vivir una vida sacramental fuerte, ir a misa, la confesión, estar viviendo todo aquello. Porque a veces nos convertimos nada más en cristianos, y discúlpenme que lo diga, cristianos de domingo, cristianos de esos de cuando me nace voy a misa. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente para poder alcanzar esa felicidad del cielo, que se consigue mediante el uso recto de la libertad, practicando el bien, haciendo bien lo que está, lo que debemos de hacer, cumpliendo en nuestras vidas ese plan amoroso que Dios nos tiene. En este tiempo escuchamos de una manera muy hermosa, estamos en el año de la misericordia todavía, obviamente, y escuchamos hablar de esa misericordia de Dios, de ese amor de Dios, de esa comprensión de Dios, y hasta de palabras muy, muy hermosas como ternura de Dios que es para mí, amor de Dios que es para mí, misericordia de Dios que es para mí, para que yo pueda sentirlo, para que yo no viva en el error, en la ofuscación, en el sufrimiento que es tan importante. ¿Cuánta gente se la pasa sufriendo en esta vida? ¿Cuánta gente no puede vivir feliz? ¿Por qué? Porque cree que ama a Dios, pero no deja que Dios toque el corazón y lo transforme. Y también a veces uno se cierra a esta capacidad de amar, porque hemos sido capacitados también para amar, porque Dios en sí es el verdadero amor. Dios es amor y nos da la capacidad de que nosotros también amemos a nosotros mismos, pero no como Narciso, aquel egoísta, no, a nosotros mismos para poder amar a los demás, quererme, amarme a mí, respetarme, buscar el bien para mí y para los demás. A esto nos invita Dios en esta libertad que nos regala, y esta libertad es un signo eminente de la imagen divina. Dios es libre, el amor es libre y nos invita a vivir en la libertad. Pero también a veces no nos condicionará, pero nos advertirá. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, verso 16. ¿Los quiero fríos o los quiero calientes? A los tibios los vomito de mi boca. Oye, qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Cuando se malusa esta libertad, nosotros podemos vivir entonces calientes, cercanos al amor, al corazón, a la misericordia, a la ternura de Dios, o fríos, alejados, viviendo nuestra propia vida, viviendo lo que para nosotros es nuestra propia realidad. Tenemos que aprender a descubrir que en esta libertad podemos alcanzar un grado más alto o un grado máximo de relación con el Señor. ¿Cuándo se alcanza esto? Cuando se entiende, o cuando el hombre descubre el plan de amor que Dios tiene para él, y no solo lo descubre, lo entiende, lo sabe, sino que lo vive plenamente en la actuación diaria. Lo vive diariamente, en cada momento, en cada lugar. No solamente somos cristianos, no solamente somos hijos de Dios, no solamente estamos llamados a vivir en esta dignidad para poder alcanzar la santidad en determinados momentos de nuestras vidas. Tenemos que aprender a conocer, a vivir, a amar a Dios en cada momento, en lo que hacemos, inclusive en el trabajo, o camino al trabajo, o en la playa, o en el parque, o donde quiera que estemos. Tenemos que comportarnos como seres que sabemos que somos libres y elegimos esa verdadera y auténtica libertad para vivir bien y hacer el bien a los demás. En cada momento, encontrar la santidad en lo que hacemos. Lo he mencionado muchas veces. Si eres carpintero, si eres mecánico, si eres abogado, si eres maestra, si eres ama de casa, si eres estudiante, lo que sea, tienes que hacerlo bien, tienes que ser honesto, tienes que cobrar lo justo, tienes que hacerlo en el tiempo que los demás lo necesitan. Estás sirviendo a alguien también. Y esto es lo que debemos de entender. También ahí, en esos aspectos o en esos momentos, mejor dicho, donde no estamos en la iglesia, en este ambiente religioso, también ahí debemos de nosotros entender que debemos alcanzar la santidad. El hombre, queridos hermanos,
ha sido creado, como decíamos en un principio, y nos dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo será Dios? Lo podemos ver. Dios es amor, pero Dios es Trinidad, Dios es comunión, y nos invita también nosotros a asemejarnos a Él, a vivir en este amor y en esta comunión. Y aquí entra algo un poquito difícil de entender. Podemos amar a los cercanos, a los hijos, a la esposa, a los papás, a los hermanos. Podemos amarlos, pero a veces nos cuesta amar a los adversarios, a los enemigos. Todos podemos tener a alguien con quien debemos aplicarnos en el amor, en el perdón, en el soportar, ¿verdad? En el saber amar, en el saber convivir. A eso nos invita también el Señor, a vivir en la libertad también, pero una libertad de relación hacia los demás. El hombre nos da autoridad, nos da poderío, nos regala un dominio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que mande a los peces, las aves, en las bestias, en las alimañas y en todas las sierpes. Y creó Dios entonces al ser humano a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y no puedo omitir, ¿verdad?, la problemática que tenemos ahorita en la libertad que nos da Dios. Dios nos da una libertad y nosotros decidimos. Ahorita hablando de hombre y mujer, con toda esta problemática que traemos, que suscitó un movimiento muy, muy hermoso y maravilloso de los mexicanos, ¿verdad? Más de 100 ciudades se unieron a marchar, a proclamar que no quieren que se cambie o que se distorsione la palabra matrimonio en la relación entre un hombre y una mujer. Pues ahí también muchas personas han mal usado esta libertad que tienen para hacer las cosas a lo que ellos sienten, les gusta, o lo que ellos creen, tratando inclusive de cambiar y de afectar a terceras personas. Hombre y mujer nos creó Dios para vivir en la libertad. Si alguien tiene alguna tendencia, si alguien tiene alguna problemática, yo creo, ¿verdad?, que deberá de vivir en santidad, encontrando una solución a aquello, pero no llevarlo a un extremo. Somos hechos de barro, queridos hermanos. Somos hechos de polvo, pero también Dios dio ese espíritu de vida, ese ruaj, ¿verdad?, para no solamente ser de carne y de hueso, de barro, sino también ser seres espirituales. Dios nos ha transmitido su espíritu para que podamos ver las cosas como Él quiere que las veamos. Pero vamos a continuar en un ratito más hablando de esta situación de la dignidad del hombre. Vamos a ir a un breve corte y en un momento vamos a continuar. Llámenos, estamos totalmente en vivo, 608-3652. Continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, en este tercer bloque de su programa La Dignidad del Hombre, y por ahí hemos recibido una llamada. En otras ocasiones, en otros miércoles, pues este es un programa de preguntas y respuestas, un poquito con el ahora arzobispo emérito don Rafael Romo Muñoz, y alguien por ahí pues quiere ver si podemos contestar una pregunta. Es una pregunta muy sencilla. ¿En qué consiste el pecado original?, dice esta pregunta. Lo voy a tratar de responder de la manera más sencilla posible. A veces no entendemos esto del pecado, sobre todo en las personas pequeñas, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el bautismo y todas estas cosas. ¿En qué consiste el pecado original? ¿O cuál sería el pecado original? Sabemos que la Iglesia nos enseña que hay
algunas categorías del pecado, ¿verdad? El catecismo antiguo lo decía así: el pecado mortal, por ejemplo, que es una ofensa grave a Dios; el pecado capital, ¿verdad?, que es un pecado fuerte, pero que son 7 y que nos conduce, se llama capital porque nos conduce al pecado mortal; el pecado venial, que son todas aquellas actitudes, pensamientos que son malas en sí, pero no tienen un impacto tan tremendo, ¿verdad? Y también está el pecado original, que sí es algo que tiene que ver con la palabra, nada más hay que entenderlo. Significa pecado de origen. Nacemos en un mundo que ha sido corrompido, como ya decíamos hace ratito, un mundo que ha sido ensuciado, por así decirlo, por aquel pecado de Adán y Eva. Pero ya no nos vayamos hasta Adán y Eva. Yo le comento a la gente cuando tengo la oportunidad de dar pláticas prebautismales: imagínense, nuestros hijos nacen a veces en un hogar que no es cristiano, en un hogar que no se vive con valores, en un hogar que necesita de Dios, ¿verdad? En un hogar donde a veces los papás no somos los más santos, somos pecadores. Entonces tiene que ver un poquito con eso. Es el pecado de origen, el pecado de aquella desobediencia de Adán y Eva, que nos condenaron a todos a ser mortales y a tener que ganarnos el pan con el sudor de la frente, y la mujer a tener dolores de parto, y etcétera. Hay una serie de situaciones ahí en el libro del Génesis. En eso consiste el pecado original, es el pecado de origen, es el pecado de Adán y Eva, es el pecado, la marca con la que nacemos todos, pero dentro de la misericordia de Dios, con ese maravilloso sacramento del bautismo, este pecado queda fuera de nuestras vidas. Ahí está, le mandamos un saludo a nuestro hermano José de Jesús Loera, que nos hizo esta pregunta. También Elizabeth Arellano manda sus felicitaciones. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Ya tiene rato que no lo escucha en la radio, le gusta mucho su programa. Mire, muy amable, muchas gracias. La verdad sí teníamos bastante rato porque pues hemos tenido mucho trabajo. Es difícil tener un programa, prepararlo, etcétera. Y ha habido muchas cosas, muchas situaciones en la vida que nos limitaban un poquito al tiempo, pero tenemos que aplicarnos también y estamos retomando. Hoy es el primer programa de esta segunda temporada y vamos a estar todos los domingos a las 8 de la noche. Elizabeth Arellano, la invito a que nos escuche. Muchas gracias por sus llamadas. Les decía antes de irnos a corte que somos finitos, que somos de barro, que somos de tierra, que somos mortales, y aún así a veces no vivimos y no pensamos en lo que somos. No pensamos muchas veces en que precisamente en esto, en que somos mortales, en que se nos acaba el tiempo, en que cada día que pasa es una oportunidad que hemos tenido para encontrarnos con Dios o para alejarnos de Dios, dependiendo cómo usamos esa libertad que Él mismo nos ha regalado. El barro es una pieza que se puede romper, es una pieza que se puede deshacer, pero el barro en las manos del alfarero puede ser algo bonito, algo hermoso. Esto es lo que nos da este cuerpo espiritual, el estar en las manos de Dios. Y también entender que no somos iguales ninguno, que cada uno tiene características diferentes. Yo diría así, cualidades diferentes, dones diferentes, regalos de Dios diferentes, y tenemos que aprender a descubrirlos para poder usarlos, como decíamos en el primer segmento, en beneficio de los demás. Y en eso consiste también ser imagen y semejanza de Dios. Dios se da a los demás, Dios es amor que se da y nos invita también nosotros a amar y darnos a los demás. Entender que no somos iguales, somos diferentes. Entre el esposo y la esposa somos diferentes. Los hermanos, aunque sean del mismo papá y de la misma mamá, somos diferentes. Aunque tengamos la misma educación, hayamos ido a la misma escuela, al mismo colegio, somos diferentes. Aunque seamos mexicanos, somos diferentes. Todos somos diferentes y cada uno de nosotros tenemos unas cualidades únicas e irrepetibles. Dios nos ha hecho especiales. Somos diferentes, pero todos somos especiales a los ojos de Dios. Y a cada uno de nosotros nos regala una dignidad, y nos regala una capacidad, y nos regala estos dones y talentos hermosos, maravillosos, que vienen por obra y gracia
del Espíritu Santo y nos da una individualidad original, pero para que podamos vivir en comunidad. Nadie puede salvarse solo, queridos hermanos, porque cuesta, precisamente es en la relación con los demás donde cuesta aceptar, perdonar, convivir, etcétera, etcétera. Díganme si no, usted que está casado, usted que está casada, ¿a poco es igual a su esposo o a su esposa? ¿Son iguales los dos? No, hay muchas diferencias, no hay una igualdad en la manera de pensar ni en la manera de vivir. Con alguien que amamos, con alguien que nos hemos comprometido, imagínense, con alguien que no amamos, con alguien que hasta nos molesta, con alguien que nos cae mal. Qué difícil es esto, ¿no? Pues entender es descubrir muchas cosas. Y conforme se acerca uno en la vida cristiana a esta imagen, a esta semejanza de Dios, que yo le diría ir ascendiendo en santidad, te vas dando cuenta de que tienes que entender a los demás. A veces nos puede molestar una actitud que tenga la otra persona. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan odioso? ¿Por qué es tan enfadoso? ¿Por qué es tan pendenciero, peleonero? ¿Por qué es así, tan orgulloso, tan vanidoso, etcétera? Pero si conociéramos a la persona, lo que ha pasado en su vida, lo que ha sufrido, lo que ha carecido, lo que le ha hecho falta, lo que ha caído, lo que se ha equivocado, pues diríamos, oye, no, pues pobrecito, pobrecita, mejor le apoyo, mejor le ayudo, mejor le perdono. A veces hay que pensar un poquito más allá en las conductas que tienen los demás, porque es muy fácil de pronto tener una mala imagen, es muy fácil de pronto decir qué está pasando, pero ponernos en los zapatos del otro, analizar su vida y el porqué de la conducta nos va a ayudar a entender, a amar y a aceptar. En la propia pareja es así, con los hijos es así, con los hermanos, en nuestras relaciones familiares cercanas. Imagínate en las relaciones con los demás. Por eso tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que trabajar, aprender a desarrollar nuestro yo. Un yo que es imagen y semejanza de Dios. Imagínate que llega alguien que quiere pelear contigo, que llega, que te ofende, que te agrede, que te grita, que te quiere dañar, que te quiere lastimar, y tú actúas como hijo, como hija de Dios, y no le das esa importancia, y en ese momento ni siquiera sientes la agresión, porque eres alguien que ama y que está perdonando. Cambiaría el mundo totalmente. Cambiaría el mundo si nosotros pudiéramos ser de esa manera. A veces hay que entenderlo. Esa es una virtud, es un don de Dios también. La paciencia, ¿verdad? La pasividad, la tranquilidad, el saber calmarnos. Pero no, vivimos en una mala libertad donde está el orgullo y el ego por sobre todas las cosas. Como buenos mexicanos batallamos mucho. A mí nadie me ofende, a mí nadie me va a venir a gritar. Yo tengo mi dignidad. Ahí sí tenemos dignidad, ¿verdad? Yo tengo mi dignidad. A mí nadie me va a decir, a mí nadie me va a ningunear, a mí nadie me va a regañar. Y a los hijos así los educamos. Mamá, me pegó en la escuela alguien. No te dejes. Nadie tiene por qué pegarte, nadie tiene por qué lastimarte. No seas un dejado, no seas una dejada, etcétera. Entonces ya enseñamos, inculcamos estos antivalores, ¿verdad? De responder a la agresividad en vez de perdonar. En vez de decir, no sigas la pelea, no sigas el juego, ve con tu maestro, habla con él, ve con tu maestra, etcétera, dile a tu mamá, dile a tu papá. No enseñamos a nuestros hijos, sino que los mal enseñamos a que no se dejen, a que ellos tienen esa dignidad, pero una dignidad mal enfocada, diría yo, ¿verdad? Pues no, tenemos que aprender a desarrollar un verdadero yo, un yo de amor, un yo cristiano. Eso es lo que decimos que somos. Y estamos bautizados, y estamos confirmados, y estamos casados por la iglesia, y a veces nos comportamos todavía como mundanos, disculpe usted, como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no lo tiene en su corazón, como alguien que no necesita tampoco de Dios. Hay que tener mucho cuidado con ir formando un verdadero yo, un yo cristiano, un yo de Dios, un yo que no tenga que ver con el egoísmo, con el alter ego, con el otro yo, un yo que es hijo de Dios, un yo que está hecho a esa imagen y semejanza. Vamos a ir a un breve corte y en un momento
Continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos en el último bloque, queridos hermanos, de este su programa, La Dignidad del Hombre, donde les repetimos, ¿verdad? Esta es la segunda temporada de este programa. Vamos a estar todos los domingos. Hoy en esta ocasión especial estamos en miércoles, pero vamos a estar todos los domingos en punto de las 8 de la noche, si Dios lo permite, ¿verdad? Estamos hablando de la dignidad del hombre y pues ya vamos a ir aterrizando. Este es el último bloque de este programa. Me da mucho gusto que nos hayan llamado. Gracias a ustedes que nos escuchan, que están en sintonía con nosotros. Dios les bendiga. El hombre, la persona, es creada a imagen y semejanza de Dios y está llamado a vivir en comunión con Él, pero también a vivir en comunión con las otras personas. De la comunión que tengamos con Dios va a depender la relación que tengamos con los demás. De la comunión que tengamos con Dios, de cómo vivamos en esta comunión con Dios, va a depender el cómo nos relacionamos con los demás. Esto nos va a venir a nosotros a ayudar, el entender que yo debo de estar relacionado con Dios. Y Dios me va a dar lo que yo necesito para poder convivir, para poder vivir, para poder perdonar, para poder aceptar, para poder trabajar con las demás personas. Pero si nosotros no entendemos esto, que primero tenemos que relacionarnos con Dios, vamos a batallar, vamos a sufrirle un poquito, ¿verdad? Cuando el ser humano se desliga, se desconecta de Dios, del Señor, se esclaviza. Y se esclaviza en uno mismo, se esclaviza en la manera propia de pensar. No hay nada más allá, no ve más allá de sus propios ojos, ¿verdad? Y se esclaviza también a veces al mundo, al pecado, a la perdición, cuando uno se aleja de esta relación con Dios. El hombre, tenemos que entenderlo como Dios, como esa imagen y semejanza, debe de ser comunión, debe de ser familia, debe de ser el aprender a vivir en esta relación con los demás. Todos, absolutamente todos los hombres y todas las mujeres, hemos sido creados a imagen de Jesucristo también, el Hijo amado del Padre. Somos, así como Jesucristo, somos, y como lo decía en un principio, somos diseño de Dios, somos hechura de Dios. Y si Él nos ha hecho, si Él nos ha diseñado, pues debemos de vivir una vida un poquito más perfecta, ¿no creen ustedes? Porque no nada más nos ha hecho físicamente como somos, sino que nos ha dado la voluntad, nos ha dado el raciocinio, nos ha dado la inteligencia y nos ha dado la libertad, entre otras cosas, que es algo que no tiene cualquiera. No somos algo nosotros, somos alguien y le importamos a Dios. Y Dios nos ama, y Dios nos rescata, y Dios sigue dándonos todo lo que necesitamos, aun cuando nosotros retrocedemos, aun cuando nosotros nos enfriamos, aun cuando nosotros nos llegáramos a equivocar. Dios sigue quedando ahí con su amor, con su misericordia, con su ternura, con su perdón, ahí con nosotros. Tenemos que hacer algo entonces, tenemos que aprender a entender que esta dignidad nos la da esta relación, esta cercanía con Dios. Esto es lo que nos hace el ser cristianos a nosotros, esto es lo que nos hace el ser verdaderos, auténticos hijos de Dios. Y cada uno, como Dios nos ha hecho, con dones, con talentos, con capacidades diferentes, nos ha hecho el Señor para que nosotros pongamos lo que nos corresponde. Cada uno de nosotros participamos en este plan maravilloso que Dios tiene, que al final es
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú y yo estamos invitados a vivir entonces una auténtica vida cristiana. Hoy en día es muy difícil lograrlo, hoy en día es muy difícil conseguirlo, hoy en día hay muchos distractores, hay muchas situaciones, hay muchas cosas que nos pueden desviar o nos pueden alejar de este plan maravilloso que Dios tiene de amor y de que nos acerquemos a Él, ¿no? Hoy en día podemos ver que hay muchas cosas. Hoy en día a los jóvenes se les dificulta el vivir una experiencia de Dios, a los niños, a los adolescentes, y es porque a veces nosotros no ponemos un poquito más de esfuerzo en esas situaciones. Yo siempre he creído esto: si nosotros enseñamos a nuestros hijos, si nosotros los inculcamos en el amor de Dios, en la verdad, en los valores auténticos, nos vamos a evitar problemas a futuro. Y dependerá de nosotros los adultos que este mundo cambie, para que cuando ellos tengan la madurez también puedan hacer lo que les corresponde. Hablar de Dios, hablar de religión, hablar de iglesia, a veces se puede tornar pesado para quien no lo entiende, para quien no lo está viviendo. Por eso tendremos más que hablar, vivir lo que predicamos, lo que sentimos, lo que hablamos, vivirlo verdaderamente en el corazón, vivirlo verdaderamente también en el exterior, en lo que proyectamos, en lo que hacemos, en nuestro comportamiento, en nuestro perdón, en nuestra caridad, en nuestra paciencia, que son muchísimos los dones que podemos tener para beneficio de nosotros y para beneficio de nuestra relación, de nuestra comunicación, de nuestras relaciones interpersonales, intrapersonales, etcétera, con los demás. Tenemos que aprender entonces a vivir como hijos de Dios, pero hay una palabra que he dicho: aprender. Aprender va a venir directamente relacionado con practicar. Si yo no creo esto, si yo no pienso en esto, si yo no vivo esto, va a ser muy difícil. A veces puedo tener las mejores palabras, muy bonitas, muy hermosas, pero también debo de verdaderamente sentirlo. Este amor que debo tener por los demás es la dignidad del hombre, o lo que nos da la dignidad es esta no solo ya relación, sino esta semejanza con nuestro Dios, con nuestro Señor. Él se abre en ese amor. Dios es Trinidad, Dios es comunión, Dios es comunidad, y nos invita a nosotros a encontrar este amor también viviendo precisamente en esta relación con los demás. ¿Puede parecer difícil? No, no lo es. Todo es una cuestión de creer y de vivir cada momento, cada día, pidiendo a Dios, orando, rezando, viviendo los sacramentos, como les decía hace un momento. Esto es lo que a nosotros nos va a alimentar, esto es lo que a nosotros nos va a fortalecer para poder entender lo que Dios quiere. Y así como muchos santos, como leíamos ahorita de Santo Tomás Moro, entender que los planes de Dios son maravillosos y que Dios quiere lo óptimo y que Dios quiere lo mejor. Entonces yo debo de vivir también en eso que Dios quiere, aprender a conocer la voluntad de Dios a través de mi vivencia, a través de la aceptación. ¿De la aceptación de qué? De la vida misma. Hay muchas cosas, les decía, que nos distraen. El dolor, la enfermedad, hasta los medios de comunicación nos distraen ahora del amor de Dios. Aprender a dejar de lado por un momento muchas cosas que nos separan y que no nos permiten. Debemos de buscar todos los días relacionarnos con Dios, tener un momento especial para preguntarle, para dialogar, para practicar con Él, y que Él nos dé lo que necesitamos y pedírselo para poder vivir en esta comunión, en esta iglesia que es un conjunto de dones, de talentos maravillosos. ¿Para qué? Para que su obra de salvación pueda llegar también a los demás, a los que no le conocen. Queridos hermanos, pues no me queda más que invitarlos a que nos escuchen todos los domingos en punto de las 8 de la noche en este su programa La Dignidad del Hombre, con temáticas así como la de hoy. También van a estar por ahí acompañándome algunos hermanos diáconos permanentes en algunos de los programas. Entonces los invitamos a que corran la voz, a que nos escuchen y a que sigan apoyando a esta obra de evangelización que se llama
Koinonia Radio. Dios les bendiga, muy buenas noches, hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.